amigo productor, es la segunda entrevista, ¿verdad? La segunda entrevista le damos la bienvenida, obviamente, a esta hora, cuando son exactamente 8 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos. Le damos la bienvenida a la economista Susana Herrero, docente de economía de la UDLA, la prestigiosa Universidad UDLA. Vamos a conversar con ella sobre los aranceles de Estados Unidos hacia México, Canadá y China, el impacto global, las consecuencias para la región y para el Ecuador. ¿Habrá o no habrá consecuencias con el tema de los aranceles que desde esta semana comenzaron a cobrarse? Buenos días, gracias por estar con nosotros, economista Susana Herrera. Bienvenida acá a WQ Radio. Muy buenas, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy a conversar sobre el tema más importante que hay ahora mismo en la palestra. Yo creo que el tema que está concentrando las conversaciones yo creo que todos los economistas y politólogos del mundo, que son esas consecuencias de este golpe sobre la mesa que ha dado Trump y qué es lo que va a pasar ahora y cómo nos va a afectar. Sin duda va a tener consecuencias y sin duda vamos a ver más pronto que tarde un efecto directo e indirecto. Correcto, se habla de una guerra comercial incluso, así lo han mencionado y en los medios nacionales, en Estados Unidos, en los medios impresos, ya lo han titularizado así, la guerra comercial entre estas naciones. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, si hablamos de consecuencias? Bueno, las consecuencias directas, cada vez que Trump suba los aranceles, eso va a hacer que los productos que están exportando a otros países a Estados Unidos sean más caros. Por ejemplo, el caso del tequila. Casi el 80% del tequila que se produce en México se exporta a los Estados Unidos. Y con el nuevo arancel, este tequila va a ser mucho más caro, porque si cada botella ahora va a costar un 25% más, eso va a hacer que efectivamente la botella de tequila sea mucho más cara. ¿Qué va a pasar? Que probablemente va a haber muchos estadounidenses que hasta ahora consumían tequila y que ahora se van a pasar posiblemente a otros tragos, al vodka o a cualquier otro licor que no esté con esos aranceles ahora mismo. Esto es directo, o sea, esto es inmediato. Y el efecto se ve de manera directa sobre los productores de los países que están enviando productos a Estados Unidos. Perdón. No, sí, sí, le estamos Ah, escuchando. ya. Entonces, claro, esto es inmediato. Claro, ¿qué va a pasar? Que seguramente los otros países, como ya ha anunciado Canadá, de forma abierta, de forma un poco más tímida China, aunque también de forma contundente, y bueno, México vamos a ver, claro, no se van a quedar callados. Van a decir, no, pues lo mismo hacemos nosotros con los productos estadounidenses. Entonces, todos los productos estadounidenses que se exporten van a tener un gravamen para poder entrar en Canadá, en la China, bueno, pues en todos los países que ahora mismo estén recibiendo impuestos en aduanas y aranceles que hasta ahora no tenían. Esto es una guerra comercial, es decir, el hecho de yo te pongo arancel, tú me lo pones, yo te lo pongo y vamos escalando cada vez más estos impuestos que son una enorme distorsión al modelo comercial y una enorme distorsión al modelo capitalista, sin duda alguna, precisamente el país que más presumía de ser capitalista y es probablemente el país que más está atentando contra ese modelo económico. Economista, y si bien es cierto es un arancel de México, de Estados Unidos hacia México, Canadá y China, ¿en qué momento se ve afectada la región o Latinoamérica o Ecuador? ¿Hay afectaciones de forma indirecta quizás? Por supuesto, primero porque esto es una primera fase, pero las industrias que están beneficiándose en Estados Unidos ahora mismo de estos aranceles em, van a reclamar más aranceles y probablemente empiecen a reclamar después aranceles sobre el aguacate ecuatoriano o sobre el camarón ecuatoriano o sobre el banano ecuatoriano. Probablemente los productores de estos tipos de productos reclamen también aranceles, igual que están produciéndose hacia México o que están produciéndose hacia Canadá. Con lo cual, seguramente va a haber una segunda etapa en la que se van a producir más aranceles también hacia nosotros. Entonces, esto es lo esperado y esto es probablemente lo que va a pasar. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, claro, el problema de poner aranceles es que tú estás distorsionando el mercado.
¿Qué es lo que dice el capitalismo? El capitalismo lo que busca es la competencia perfecta. ¿Y la competencia perfecta qué es? Que gane el mejor. Es decir, si yo produzco más barato, lo hago mejor, lo hago de una forma más eficiente, más eficaz, siempre en el marco de la ley, pues lo mejor es que yo produzca y venda más, ¿no? Porque soy la que mejor lo hago. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no lo haces tan bien como yo? Si tú lo haces más caro, si tú lo haces de forma más ineficiente, pero claro, yo no puedo competir contra ti. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo mi producto, el Estado me pone un impuesto enorme y mi producto acaba siendo mucho más caro que el tuyo. Claro, esto genera una distorsión enorme en el modelo, en el sistema, porque entonces los pequeños productores que luchan, que se fajan, que lo quieren hacer, que quieren vender fuera, lo van a tener muy difícil. No olvidemos que además América Latina tiene un mercado que en conjunto es grande y que de hecho sería estupendo poder plantearnos un mercado común latinoamericano, pero ¿cuál es el problema? Que por países el nivel de consumo es mucho menor que el que, por ejemplo, tienen en Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un problema porque realmente si nos va a costar llevar nuestros productos a Estados Unidos, em, ¿realmente estamos preparados para aprovechar la ventana de oportunidades que se generan con otros países? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que realmente esperaríamos que ahora mismo se ponga sobre la mesa y que lo pongan sobre la mesa los dos candidatos que tenemos al gobierno, ¿no? Efectivamente que antes de que incluso se les llegue a preguntar, que realmente lancen a la ciudadanía cuál es su plan comercial del Ecuador en adelante ante un posible arancel de Estados Unidos y cuáles son los mercados hacia los cuales nos podríamos dirigir. Imagínense ustedes, los aranceles que en este momento ha provocado, ¿no?, esta guerra comercial. China supuestamente también ya ha respondido con un 15% de aranceles en ciertos productos y de forma indirecta en su momento también la región o Ecuador se va a ver afectado. ¿Cuál es la intención de Donald Trump? En su momento decía Donald Trump que el tema de los aranceles con México es por el tema del contrabando de fentanilo y que también en ciertas partes de China hay este traslado o este contrabando de fentanilo y que le provoca obviamente muertes, miles de muertes y de personas adictas a esta sustancia en los Estados Unidos y que por eso supuestamente se dan estos aranceles. ¿Tiene algo de 100% credibilidad la teoría de Donald Trump o va enrumbado por otro lado el tema de los aranceles? Oh, sin duda va enrumbado por otro canal totalmente diferente. O sea, realmente sin duda para combatir el fentanilo había estrategias mucho mejores, mucho más rápidas, más claras y más directas. Sin duda es una excusa. Y es una excusa innecesaria porque en realidad es evidente que, bueno, Trump, bueno, Estados Unidos hasta ahora había aceptado este libre comercio a cambio de tener un control exhaustivo de alguna forma de los órganos que gobiernan el planeta, ¿no? De esta capacidad especial de incidir en la Organización Mundial del Comercio, en Naciones Unidas, en la OTAN, todos estos organismos que de alguna forma le permitían tener un control sobre cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y evidentemente una serie de capacidad de incidir, de incidencias que sin duda alguna tenían un impacto positivo en el conjunto del país, ¿no? Claro, en el momento en el que esto ya no te interesa, en el momento en el que a ti ya no te importa la gestión global, ya no le ves ese interés a la gestión global, ¿para qué apostar por el libre comercio cuando tú estás teniendo una balanza comercial deficitaria? Más bien apostar por efectivamente lo que está haciendo Trump. Ahora bien, ¿cuál va a ser el coste de esto? Bueno, Estados Unidos anteayer tenía las bolsas en rojo. Ayer estuvieron en veremos las bolsas ante la esperanza de que posiblemente Trump se retractara. No se va a producir esta, esta idea de moverse para atrás. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy con las bolsas, pero los inversores en Estados Unidos están asustados. Y no están asustados en Canadá, y no están asustados en Europa, y no están... Entonces, realmente los inversores, las bolsas siempre son un buen indicador de realmente lo que puede pasar. Veamos a ver un poco qué pasa con Trump, pero sin duda alguna este golpe en la mesa que se ha dado en la forma en la que funciona el mundo es un tema fascinante que nos daría para hablar horas. Correcto, economista, y como usted lo mencionó más temprano, esta sería la primera fase de aranceles o de impuestos
de 25% a México en ciertos productos, a Canadá y a China. China ya ha contestado con el 15% de ciertos productos hacia los Estados Unidos, pero estaba leyendo que se viene la segunda fase de impuestos o aranceles, que sería en el mes de abril, para los productos agrícolas. Y a nivel mundial todos nos vemos afectados porque Ecuador transporta productos agrícolas a Estados Unidos y también nos vamos a sentir afectados porque nos van a imponer multas o quizás impuestos. Es decir, que se viene una fase o la segunda fase de impuestos a nivel de Estados Unidos para todo el mundo. Efectivamente, o sea, realmente yo quiero pensar que esto va a ser un sacudón para el empresario o la empresaria ecuatoriano. Yo creo que realmente esta necesidad que hemos tenido siempre de generar valor agregado, ¿no? Siempre nos hemos quejado toda la vida de que producimos y vendemos el producto primario sin transformarlo, sin elaborarlo. Yo no sé hasta qué punto podemos seguir dándonos el lujo de eso y realmente no pensar en generar productos que tengan un valor diferenciado, un valor agregado que realmente no pueda competir con lo que sí se está produciendo en Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos tiene una capacidad agropecuaria enorme, tiene una cantidad de tierra enorme y realmente si tiene el objetivo de realmente volverse autosuficiente desde el punto de vista agropecuario, lo va a hacer y lo va a lograr. Entonces, realmente es, qué es lo que va a hacer Ecuador considerando que es un país eh, pequeño, teniendo en cuenta su población, y que realmente la capacidad de nuestro tejido productiva es muy limitada y sobre todo hay una gran desigualdad entre los grandísimos empresarios, que son pocos, son grupos productivos muy limitados, grupos económicos, y una enorme masa de pequeños productores, sin que haya ese empresario, esa empresaria de clase media bisagra que realmente es capaz de tirar adelante el país, ¿no? Que realmente es lo que estamos necesitando y que no lo tenemos. Pero realmente esto nos llega en un muy mal momento para el Ecuador, probablemente uno de los momentos económicos más complicados de su historia, y realmente ahora sí que hay que ponerse pilas y darle y todos a una porque ve, o sea, la cosa no espera, porque el mundo avanza con o sin el Ecuador. Economista, ¿y cuál es el riesgo que corre Estados Unidos o no existe riesgo? Se puede venir una desaceleración de la economía en los Estados Unidos, de pronto más allá de los impuestos, o sea, según la teoría de Trump, para combatir el fentanilo, que yo creo que va enrumbado por otro lado su teoría, ¿existiría un riesgo para el país de tantos impuestos a otros países? Oh, sin duda. Y además van a tener un precio que van a pagar, como siempre, los más pobres. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? De manera inmediata van a subir los precios. ¿Por qué? Porque si hasta ahora la gente compraba patatas y pagaba por el kilo de papas, no sé, me invento, 2 dólares, pues ahora va a tener que pagar por cada kilo de patatas que estaba, por cada libra de patatas que estaba importada, pues ahora ya esa importación no se va a producir porque realmente saldría carísimo con los impuestos y va a consumir papa estadounidense. Claro, ¿qué es lo que pasa con esa papa estadounidense? Que es más cara. Originalmente era más cara. Por eso estaban consumiendo papas de otros países, porque las de los otros países eran más baratas, aún incluyendo el transporte. Entonces, lo que va a pasar de manera directa, y esto va a ser inmediato y va a pasar la semana que viene, es que los productos estadounidenses se van a volver más caros. ¿Y cuál es el peligro de la inflación? Ese es uno de los grandes amenazas contra las cuales luchamos los economistas y que somos especialistas en temas de pobreza y de desigualdad. La inflación, porque la inflación, sobre todo el aumento de los precios generalizado, a los que más afectan es a los pobres porque todos tenemos que consumir arroz, pero claro, no es lo mismo que lo tenga que comprar arroz alguien que gana $100 al mes que alguien que gana $3.000 al mes. Correcto. Por eso, perdón. Y el latino como tal también se ve afectado, porque, por ejemplo, de lo que se conoce, China importa a Estados Unidos aluminio y hierro, que ahora tiene que pagar un 25% de aranceles o de impuestos. Ese material que llega a los Estados Unidos va a tener un valor superior al que siempre se había recibido, ¿verdad? El que de pronto fabrica algo con hierro o aluminio tiene que subir el costo de ese producto
A esto se suma que se van a venir desempleos. El norteamericano va a preferir, obviamente, despedir al señor latino y va a preferir de pronto la mano de obra de su país. De forma hipotética o pongo como ejemplo. El desempleo como tal podría aumentar también en los Estados Unidos y el latino como tal se va a ver afectado. Sin duda, sin duda. Y eso se está produciendo en un momento que Estados Unidos representa una oportunidad para los ecuatorianos. O sea, el año pasado, entre 2023 y 2024, sobre todo 2024, el Ecuador experimentó el mayor éxodo de su historia en un año. Ni siquiera cuando vivimos el éxodo de 2003-2004 con la dolarización fue tan fuerte esa migración. Estamos viviendo el mayor éxodo de la historia del Ecuador migratorio. Y la mayoría, antes se iban mucho a España, pero ahora la gran mayoría, el 70%, se estaba yendo a Estados Unidos. Y se estaba yendo a Estados Unidos cruzando el Darién en unas condiciones complejas. Llegaban y encontraban oportunidades, encontraban opciones, por eso se iban, ¿no? Por eso se producía ese efecto llamada. Claro, ¿qué pasa ahora? Si vamos a estar en un contexto en el cual todos los productos van a estar más caros, en el cual seguramente el desempleo va a aumentar, realmente va a seguir siendo un buen destino el Ecuador, Estados Unidos, perdón, para los y las ecuatorianas que están migrando, buscando una mejor calidad de vida para sus familias. Imposible. Probablemente no. Entonces, ¿a dónde van a ir? Esta es nuestra realidad ahora mismo, es especialmente compleja para nosotros. Ahora, economista, si bien es cierto, Estados Unidos ya fijó el 25% en ciertos productos para estas importaciones que vienen desde China, México y Canadá hacia Estados Unidos, ¿los grandes empresarios podrían dejar de importar o es imposible? ¿O están sujetos y obligados a pagar ese rubro como arancel? ¿Qué podría pasar? Depende del producto. Si estamos hablando de un producto muy diferenciado, por ejemplo, ciertas marcas de ropa, ¿no? Me invento, no sé, de ciertos productos franceses, Chanel, por ejemplo, ¿ya? La gente que quiere comprar Chanel va a seguir comprando Chanel, Correcto. aunque tenga que pagar un 25% más. En nuestro caso, por ejemplo, la gente va a seguir queriendo comprar Pacari, aunque tenga que comprar más caro el Pacari, ya de hecho es un bien de lujo, y lo van a seguir comprando. ¿Cuál es el problema? Que los que se van a ver afectados son los que producen la papa, los que producen el banano, los que producen los bienes. Y dices, bueno, pues si no como papa, pues como arroz. Si no como arroz, pues como papa. Si no como pasta. O si no, todos esos bienes que son sustitutos. Contra más sustituto es un bien, contra más sustitutos tiene, más fácil, y esto ponemos como ejemplo en mis clases de economía con mis chicos y mis chicas en la UDLA, más fácil es que sean prescindibles, más fácil es dejar de comprarlos. Ese es el peligro. Que estos bienes que no están elaborados, que no tienen ningún valor agregado, son los que más fácilmente se pueden sustituir, se pueden cambiar. Economista Susana Herrero, gracias por estar con nosotros, economista y docente de la UDLA, hablando sobre estos impuestos que ha impuesto los Estados Unidos a estas naciones, obviamente China, Canadá y México, que sin duda alguna van a darse unos efectos negativos, efectos incluso negativos para la región y para Ecuador. Para concluir sus mensajes, economista. Una ventana de oportunidad enorme en lo que está pasando. No podemos esperar a ver las consecuencias para intervenir. O sea, hay que anticiparse a esas consecuencias y ser los primeros en presentarnos ante las oficinas de comercio exterior de al menos unos 15, 16 países que ahora mismo van a ver la producción ecuatoriana como una oportunidad de producción buena y barata. Y eso es lo que necesitamos de nuestros líderes, que nos presenten cuál es esa hoja de ruta antes de que empecemos a ver las consecuencias. Estamos hablando de 4 o 5 días. Esto es lo que necesitamos, esa hoja de ruta de los dos candidatos al gobierno ecuatoriano. Gracias, economista, que tenga buenos días. Muchas gracias a vosotros por la invitación. 9 de la mañana con 6 minutos, nos vamos a la siguiente